A ver, fíjense en este otro ejemplo. Área de funciones. En mi área de funciones, ¿qué tengo? Tengo una función que se llama área triángulo, que recibe dos parámetros, A, B. Dentro de mi función, área es una variable, calcula base por altura sobre 2 y me retorna el área, ¿no? Esa función es una función que me calcula el área de un triángulo. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí, sí. Bien. Cuando empieza mi programa principal en la línea 7, programa principal, la primera línea que se ejecuta es la 9. Se ejecuta en la 9. ¿Qué pasa en la 9? Altura. Int input ingresa a la altura del triángulo. Base ingresa a la base del triángulo. X es igual, invoca la función área triángulo y ¿qué le manda como parámetros? La altura y la base. Como tengo el return área, me devuelve el área y después me imprime el área del triángulo es tal. ¿Sí? Entonces, mi programa se empieza a ejecutar a partir de la línea 9. Lo anterior son funciones que se definen, que en algún momento en mi programa principal yo las voy a invocar con datos y me devuelven un valor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a este ejemplo? ¿Cómo sabe qué altura es A y qué base es B? ¿Por el orden? Bien, bien, buena pregunta. Sí. Porque por el orden. El primer parámetro, altura, se corresponde con la A y base con la B. Se corresponden. ¿Sí? Pregunta de final, chicos. A veces les cambian los datos. Y hay una correspondencia. Altura se corresponde con el A, base con el B. ¿Sí? En este caso, si lo pusieran al revés, sería el revés. O sea, en realidad, o sea, va por orden, es como en las listas o tuplas. O sea, el 0 va con el 0, el 1 con el 1, no importa con el nombre de la variable, es por número de orden. Eh, Se corresponde el primer parámetro con el primer parámetro. Ahora les voy a explicar cuando siga explicando la clase y se los muestro, ¿sí? Bien, gracias, Elías. A ver, si seguimos con la clase entonces. ¿Me mostrás la presentación, por favor? Listo. Ahí se ve. Sí, gracias. Ahí tenemos la función de las sumas. Vamos a seguir con la siguiente presentación, con la siguiente, por favor. Bien. Por ejemplo, acá hay una trampita, ¿sí? Miren, mi función se llama cantAE. Así se llama, porque la llamé así. ¿Qué recibe como parámetro? Pal, una variable. ¿Sí? ¿Qué hace mi función? Guarda el número 5, técnicamente sería. Sí. ¿Y qué me retorna? La cantidad 5. Me retorna 5. Significa que siempre que invoque la función cantAE, ¿qué me va a devolver? ¿Va a devolver siempre el número 5 o no? Siempre va a devolver el 5. Exacto. O sea, puse a propósito esta función. Esta función, le mande la palabra que le mande, me devuelve 5. Porque eso hace esa función, ¿sí o no? Claro, claro, sí. Ahora, vayamos al programa principal. Programa principal. Tengo una variable cant vocales AE. La inicializa en 0. Palabra. Input. Ingrese una palabra. Casa. Ingresé casa. Print palaf. Se imprimió casa. ¿Qué más me va a imprimir? La cantidad, como que la palabra casa tiene 5, Me va a imprimir 5. pero no va a imprimir la palabra casa. No, en la 10 sí, me imprime casa y después ¿qué me imprime? Ah, sí, sí, el otro sí le va a imprimir el número 5, sí, sí. 5. Exacto. O sea, si yo les pongo en un parcial esto, ¿qué hace este programa? Y este programa me pide que ingrese una palabra, casa, y después me imprime casa y después me imprime 5. Porque la función cantAE le mande la palabra que le mande, me devuelve 5, el número 5. No tiene lógica, obviamente, pero eso hace. ¿Sí? Profe, ¿puede ser que esté
mal en la línea 11 y sea pal nomás, como cuando define en el 2, es pal, no es palar. Pero no le está pasando el dato Claro, eso no también. importa lo que lleve adentro. Puede Bien. ser pal, árbol, lo que sea. Pero esperen, la pregunta que hizo Graciela es importante, chicos. Miren, presten atención un poquitito más. Es un tema que no les he explicado todavía, pero vamos a volver a este ejemplo. La siguiente, por favor. Vamos a volver a este ejemplo. Este es el del triángulo. La siguiente. Acá. Fíjense. Ese es más simple todavía. Miren, ¿cómo se llama? Definí una función que se llama mi función. ¿Lo ven? Se llama mi función. ¿Me lo podés remarcar mi función? El nombre. Ahí está. ¿Ven? Mi función. ¿Cuántos parámetros recibe? 3. Tres parámetros recibe. ¿Eh? ¿Y qué hace la función? Imprimir. Lo imprime. Pregunto, ¿devuelve algo? No. No, porque no porque no hay retorna nada. parámetros. No O sea, retorna nada. Yo cada vez que invoco a mi función, me imprime par 1, par 2, par 3. Me va a imprimir los tres datos. Invoco a mi función con 1, 2, 3, me imprime 1, me imprime 2, me imprime 3. ¿Sí? Le mando hola, hola, hola y me va a imprimir hola, hola, hola. ¿Sí? Eso hace. Atención al orden de los parámetros, ¿sí? Porque el 1 se corresponde con par 1, el 2 se corresponde con par 2 y el 3 con par 3. Ahora miren un poquito más abajo. A igual a 1, B igual a 23 y C igual a 34. Mi función, ¿qué le mando como parámetro? A, B, C. ¿Sí? Son números. Y los imprime. A se corresponde con quién? Con par. Con par 1. B con par 2 y C con par 3. ¿Sí? Por definición, les voy a contar algo. En la siguiente está la explicación. No, la siguiente. Después vamos a volver para esta. La siguiente. Ahí repetí. Acá. Cuando yo defino una función, los parámetros que aparecen ahí, par 1, par 2, par 3, se llaman parámetros formales. Porque son parámetros genéricos, formales, que uso, mi función hace algo que en este caso imprime los tres, nada más hace esa función. Pero par 1, par 2, par 3 se llaman parámetros formales. ¿Sí? Son variables que representan los argumentos de la función en su definición. Representan datos que recibe la función y obviamente los necesita para hacer algo dentro de la función. Porque si yo defino una función, no le voy a mandar parámetros que no los va a necesitar, los necesita para hacer algo. ¿Sí? Tiene una correspondencia por posición. Se corresponde el primer parámetro con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Y par 1, par 2, par 3 también son variables locales a la función, porque las puedo usar adentro, solo dentro de la función, mi función, nada más. Eso se llaman parámetros formales. ¿Estamos? ¿Lo repito o se entiende? Repita, profe. Por mi parte se entiende. Bien. Cuando yo defino una función, los argumentos son parámetros formales. Son los parámetros formales. Ahora voy a volver a este. La siguiente, por favor. Miren, los parámetros reales es cuando yo los invoco. Ven que acá invoco a mi función. ¿Y qué le mando? ABC. ABC son los parámetros, pero son los reales, porque ahí hay datos reales que le mando. Le estoy mandando el 1, el 23 y el 34. Y los parámetros reales es cuando yo invoco a la función. Cuando invoco la función, esos parámetros que están ahí son los parámetros reales, porque tienen los datos. El otro, andate al anterior por favor, se llaman parámetros formales porque están dentro de la definición de la función. ¿Sí? Es porque cuando ustedes definan una función, defino
recibo 3 parámetros. ¿Qué hago hago algo con esos parámetros? Esos son parámetros formales, porque son genéricos, los utilizo para resolver un problema. En este caso, imprime, no devuelve nada, en este caso, ¿sí? Y la siguiente, cuando invoco, la siguiente, por favor. Cuando invoco a la función, son parámetros reales. Creo que en la siguiente tengo un ejemplo. ¿Podés bajar una más? Bueno, acá está la correspondencia, ¿ven? Definida la función y cuando la invoco. Y se corresponde el A con el par 1, el B con el par 2 y el C con el par 3. La siguiente, por favor. No, la siguiente, a ver, no sé si tengo un ejemplo más simple. Bueno, esto sí se los quiero explicar, pero lo voy a volver a explicar la clase que viene también. Fíjense, lo que preguntaba uno de sus compañeros. Hay dos funciones, ¿sí? Uno tiene el return y el otro tiene el print. Esas dos funciones hay diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo defino una función y necesito que me resuelva un problema, necesito que me devuelva un valor, el resultado de resolver ese problema o ese cálculo, en ese caso, cuando yo necesito que me lo devuelva, tengo que usar el return, ¿sí? Pero cuando yo invoco una función donde solo necesito que me lo imprima, pongo un print. En la primera no va a haber return, va a haber print, lo imprime en pantalla. ¿Hay diferencia? Sí. Sí hay diferencia. Muchos me escriben siempre el print. No, me tenés que devolver. Resuelve algo, devolverme el valor. Es como que yo le doy una lista de 7 números. Y esa función quiero que me calcule el máximo. Bueno, así el algoritmo, calculame el máximo y me devolves el máximo. Va a haber un return max. Ponele, hago las sentencias que me calcule el máximo. Me debe de devolver return la variable max, ponele. ¿Sí? Ahí no necesito el print, porque cuando yo invoco una función, yo necesito ese máximo para seguir haciendo cálculos, porque lo necesito para seguir resolviendo mi programa, mis problemas, mi programa, mi algoritmo, lo que fuese. ¿Está? Bien, entonces, la siguiente, creo que tenía un ejemplito en la siguiente, por favor. Bueno, acá está la explicación, ¿no? Esta función no retorna nada desde su programa, no retorna. Es una función como un procedimiento de acciones. Python, como trabaja con funciones implícitamente, él va a retornar un none. Recuerden el none. Cuando ustedes definen una función con el print, por default me devuelve un none. Porque no devolvió nada. ¿Sí? Y se invoca. La invoco directamente. Y en la siguiente, acá. Esto es importante, fíjense. Esta función retorna un valor desde su programación. El mensajito me lo devuelve. Se la invoca y se debe guardar el valor retornado. Por ejemplo, x es igual retorno mensaje. No le mando ningún parámetro porque justo esta función no tiene parámetros. Y me devuelve el x. Pero yo guardo, en una variable la tengo que guardar, sí o sí. Porque es como le digo, calcúlame el máximo de esta lista de todos estos números. Le mando la lista, ponele. Me devuelve el máximo y yo lo tengo que guardar en alguna variable el máximo. Pero eso lo vamos a hacer en clase, chicos. Fundamentalmente lo que necesito es, vayamos al del perímetro, el del área. Acá. Por ejemplo, acá. A ver, ¿todos lo ven, chicos? Sí, profe. Sí. Entonces, tengo el área de funciones. Tengo una función que me calcula qué cosa, el área de un triángulo. Le mando dos parámetros, AB. AB, ¿qué cosa es AB? ¿Son parámetros formales o reales, chicos? Formales. Son formales. Formales. Formales porque estoy en la definición de la función. Es una función genérica, genérica, porque estoy en el área de funciones. ¿Bien? Cuando la invoco, por ejemplo, en la línea
11, ¿sí? Área triángulo. Altura y base. ¿Qué tipo de parámetros son? Reales. Reales, porque le estoy mandando datos reales. Con esos, necesito que trabajes con esos y devuélveme un valor, ¿sí? Bien, acá, altura y base son reales. Y Alval en la línea 18, fíjense, en la línea 18, al y va, que son parámetros reales, porque le mando Bueno. datos reales, ¿sí? Bien, entonces, hagamos lo siguiente. Yo necesitaría que me hagan la función esta del área del triángulo como función y que lo ingresen una altura, una base y que me lo imprimen, ¿sí? Como ejercicio práctico. Solamente calculamos una sola vez o ponemos todo como está ahí en la pantalla. No, solamente una vez. Es el que yo les mandé en el WhatsApp una imagen. Ok. Esa. Pero para que ustedes vean que después yo puedo mandar print área triángulo y le puedo mandar 14,5 y me lo calcula. Porque el 14 se corresponde con el A y el 5 con el B. ¿Sí? Pero háganlo para que ustedes en la computadora me lo van pasando por WhatsApp y yo voy viendo, ¿sí? Gracias por compartir, Elías. De nada, profe, de nada. Listo. A ver, hágame todos esa función, porque fíjense que estamos definiendo nuestras propias funciones. Yo defino mi función que me calcule el área de un triángulo, ¿sí? Me calcula el área del triángulo. Y la voy a invocar cuantas veces yo la necesite. Bien, todos me mandan eso, chicos, y eso les tomo como la asistencia de la clase de hoy, ¿sí? Buenísimo, profe. Ahí Leo y yo ya lo mandamos. Dale. Hola, Ta. Le escribí y no, acabo de chequear que me dijiste y no me contestó. ¿Profe? Sí. Sí. Camila, ¿podés apagar tu micrófono? Sí, alguien quería hablar, dígame. Sí, yo, Graciela. Sí, Graciela. profe, yo todavía no tengo instalado el Jelly. Gianni. El Jelly para Bueno, el presente. pero, vos recién entras al grupo. Sí. Mira, yo mandé las PPTs donde cómo se instala el Jenny. Sí, Python lo tenés? Sí, no se preocupe que yo eso todo lo instalo mañana Dale. seguro. Ya tengo todo instalado. Dale, pero ¿Python tenés instalado? Sí, tengo. No se preocupe. Dale. Bueno, entonces vayamos. Uy, me equivoqué.